Hola, mi nombre es César Oterino y soy radiólogo pediátrico en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre la ecografía musculoesquelética pediátrica. Seguiré el siguiente esquema. Una primera parte de técnica, seguido de anatomía ecográfica musculoesquelética general y en el esqueleto inmaduro. Y finalmente, ejemplos de las diferentes aplicaciones de la técnica en pediatría. A las ventajas ampliamente conocidas de la ecografía, en pediatría es una técnica que adquiere especial relevancia por ser inocua e indolora, por no emplear radiaciones ionizantes y por no requerir sedación. Nos permite la interacción con el niño y los padres y puede ser repetida cuantas veces sea necesaria. Además, tiene las ventajas de permitir explorar múltiples localizaciones en una misma sesión. Permite realizar un estudio dinámico y una rápida comparación con el miembro contralateral. Una ventaja especialmente útil en pediatría es que nos va a permitir explorar el cartílago no osificado. Dentro de sus limitaciones, en pediatría podemos llegar a sufrir especialmente la falta de colaboración de los pacientes, además de otros inconvenientes propios de la técnica, como la dificultad para acceder a articulaciones profundas y la imposibilidad para valorar el hueso. En cuanto a los transductores, tened en cuenta que cuanto mayor es la frecuencia de una sonda, mejor es la resolución de la imagen y menor la profundidad. Por eso, en general, para el estudio del esqueleto suele ser suficiente con sondas lineales de alta frecuencia, frecuencias de entre 10 y 15 MHz. No obstante, conviene tener a mano sondas convexas y de tipo hockey stick, que serán complementarias. Las sondas convexas nos permitirán una mejor visualización de estructuras profundas y ofrecen un campo de visión más amplio. Las sondas hockey stick, al ser de alta frecuencia, son óptimas para valorar de forma detallada estructuras pequeñas y superficiales. Las sondas de tipo sectorial generalmente no se usan en ecografía musculoesquelética. Asimismo, como vamos a explorar desde recién nacidos hasta niños mayores, es importante tener sondas de diferentes tamaños que se adapten de forma adecuada a la superficie de estudio. Recordad que un ambiente acogedor y poco amenazante, la presencia y colaboración de los padres e implicar a los niños para que entiendan en qué consiste el procedimiento puede suponer la diferencia entre que el niño considere la exploración un juego y no una agresión. Como peculiaridad de la ecografía esquelética, recordad que la valoración de estructuras superficiales, como la muñeca o dedos, puede requerir la interposición de una abundante cantidad de gel ecográfico o una almohadilla de gel. No es objetivo de esta sesión explicar una sistemática paso por paso. Os dejo algunas guías que explican la sistemática de cada articulación, con las posiciones del paciente y la correlación anatómica. La primera, que veis aquí, es la de la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética, guía genérica para adultos, pero que es aplicable a la mayoría de las exploraciones pediátricas. La guía de la Sociedad de Reumatología Canadiense de Ultrasonidos está basada en niños, igual que la europea va explorando cada una de las articulaciones y en este caso muestra ejemplos en pacientes sanos y ejemplos de patología. Tiene la ventaja que está en varios idiomas y la podéis encontrar en castellano. Para terminar la técnica, solo recordaros que una exploración óptima tiene que tener los parámetros del ecógrafo bien ajustados. Hay que seleccionar el preset adecuado y dentro de los ajustes, en ecografía musculoesquelética, me parece importante tener bien posicionado el foco. Representa la máxima concentración de energía y mejora la visualización de las estructuras que se encuentran en él. Por lo tanto, el foco tiene que estar centrado en la parte que nos interesa estudiar, como en este caso en el tejido celular subcutáneo, con mayor definición en la imagen de la derecha en la que hemos ajustado el foco. Pasamos a hablar de la anatomía ecográfica en el sistema musculoesquelético. Desde la piel hasta el hueso encontramos los siguientes planos. Lo más superficial es la epidermis y por debajo la dermis, que se ven como una única capa hiperecogénica. La hipodermis, o tejido celular subcutáneo, es hipoecogénico por la presencia de lobulillos grasos que están separados entre sí
por septos fibrosos hiperecogénicos. Separando la hipodermis y los músculos está la fascia profunda, como una línea hiperecogénica. Esta fascia se especializa y rodea los músculos, a lo que denominaremos epimisio. También separa diferentes grupos musculares, formando los tabiques intermusculares. Los músculos tienen un patrón fascicular, es decir, que están formados por fascículos hipoecogénicos por su alto contenido en agua, separados por septos fibrosos hiperecogénicos o septos perimisiales. Debido a la relación de los fascículos y los septos, al músculo normal se le denomina en pluma de ave en un corte longitudinal y en cielo estellado en el transversal. Finalmente, la cortical del hueso es una estructura altamente ecogénica, con una superficie delgada y sombra acústica posterior. En las articulaciones está recubierta por un manguito hipoecogénico homogéneo que representa el cartílago. Los ligamentos y los tendones normales son ecogénicos, con una estructura fibrilar de múltiples líneas paralelas, que corresponde a las interfaces entre las fibras de colágeno y los septos que lo rodean. Para poner de manifiesto el patrón fibrilar, es necesario que el transductor esté perpendicular al eje del tendón. Si el haz se oblicúa, puede aparecer una falsa hipoecogenicidad, conocida como artefacto de anisotropía, que no debe confundirse con patología. Modificando el ángulo de insonación, se puede suprimir el artefacto. Los nervios tienen una textura menos fibrilar y son más hipoecogénicos que los tendones. A veces puede ser difícil de distinguir de un tendón y en este caso el previamente mencionado artefacto de anisotropía puede ayudarnos. Como en este caso en un corte axial de la superficie volar de la muñeca, donde vemos los tendones flexores influenciados por el artefacto de anisotropía, mientras que el nervio mediano no se modifica. En el esqueleto en desarrollo se pueden identificar una serie de estructuras que debemos saber reconocer y no confundir con patología. Como veis, el aspecto del sistema esquelético en el niño varía enormemente desde la etapa fetal hasta la maduración completa. Para entender qué estamos viendo en cada momento, debemos recordar que existen dos maneras de formar hueso. Por un lado, la osificación membranosa, en la que el hueso se forma sobre tejido conjuntivo y generalmente es la forma de osificación de los huesos planos. Por otra parte, la osificación endocondral, en la que el hueso se forma a partir de un molde de cartílago. Esta es la forma en la que osifican los huesos largos y también huesos cortos de carpo y tarso, astrágalo y calcáneo, rótula y las apófisis, conocidos como equivalentes epifisarios, por la similitud de comportamiento con las epífisis de los huesos largos. Si cogemos como referencia el fémur, vemos que en etapa fetal solo se ha osificado la parte central del hueso, es decir, la diáfisis y las metáfisis, lo que constituye el núcleo de osificación primario. Las epífisis, es decir, los extremos del hueso, son de cartílago. En el recién nacido, vemos que empieza la osificación en la parte central de la epífisis distal. Este centro de osificación es el conocido como núcleo de osificación secundario. Si exploramos en longitud el fémur de un recién nacido, podemos ver cómo las epífisis de cartílago las veremos ecográficamente como áreas hipoecogénicas. La parte osificada, es decir, la diáfisis y las metáfisis, las vemos como una línea hiperecogénica con sombra acústica posterior, y el núcleo de osificación secundario como un área redonda periféricamente hiperecogénica que se sitúa en el centro de la epífisis. Al nacimiento estarán presentes todos los núcleos de osificación primarios y, de los secundarios, los núcleos del calcáneo y del astrágalo, el distal del fémur y, de forma más variable, el proximal de la tibia. El núcleo del cuboides y de la cabeza del húmero suele aparecer durante el periodo perinatal y el núcleo del fémur proximal entre los 2 y 6 meses de vida postnatal. La gran mayoría de los centros de osificación en los equivalentes epifisarios no están presentes al nacimiento. A medida que el desarrollo continúa y el núcleo de osificación secundario va aumentando de tamaño, se va haciendo patente la fisis o cartílago de crecimiento, que es un platillo cartilaginoso que divide la metáfisis y la epífisis y permite el crecimiento del hueso en longitud. Para realizar correctamente ecografía en el paciente pediátrico, tenemos que conocer la sonoanatomía de cada una de estas estructuras. Un error no infrecuente es confundir el cartílago con derrame articular. En la diapositiva se muestran dos imágenes,
Una corresponde con hemartros, en el receso tibioastragalino anterior, la otra con el cartílago normal del astrágalo. ¿Cuál es cuál? Existen algunas formas de poder diferenciarlos. El más importante es que el cartílago en crecimiento se caracteriza por mostrar puntos y rayas ecogénicos dispersos, que representan canales vasculares. Con el Doppler podemos demostrar la presencia de estos vasos internos. Es mejor usar Doppler Power o modalidades de microvascularización, porque son vasos pequeños y con flujo lento. En el ejemplo que presentábamos, podemos ver que en la imagen de la derecha tenemos estos puntos hiperecogénicos característicos del cartílago, mientras que en el derrame no están. Además, el derrame es avascular. Si aún persistiesen dudas, podemos comparar con la articulación contralateral si no está afectada y la compresión con la sonda, que en articulaciones superficiales desplaza el derrame y no modifica el cartílago. De los núcleos de osificación secundarios hay que tener en cuenta que su tamaño y morfología es variable, ya que a medida que el niño va madurando, van haciéndose de mayor tamaño. Algunos huesos tendrán núcleos de osificación únicos, otros serán múltiples, y el número puede ser variable entre diferentes huesos y de unos niños a otros. Finalmente, cuidado con las fisis, que pueden confundirse con fractura. Se ven como una interrupción lineal del hueso entre la metáfisis y la epífisis. Conocer de antemano la anatomía es fundamental. Ante la duda, recomiendo comparar siempre con el miembro contralateral. Pasamos al bloque de patología. Hemos recogido información sobre cuáles son las peticiones más frecuentes de ecografía musculoesquelética en un servicio de radiología pediátrica, y aquí os muestro el resultado. Con gran diferencia, las caderas neonatales, ya sea por screening o por control de inmadurez y displasia, es la petición más frecuente, suponiendo casi hasta el 60% del total. El resto tenemos por orden de frecuencia tumoración palpable, traumatismo y un subtipo específico, el traumatismo en el paciente hemofílico, infección, dolor, paciente oncológico en tratamiento o tratado, hernia, tortícolis neonatal, anomalías relacionadas con el conducto tirogloso y cuerpo extraño. El 85% de las peticiones han sido ambulantes y un 15% urgentes. Dentro de las peticiones urgentes, la más frecuente ha resultado ser la tumoración palpable, indicada de urgencia ante la sospecha de infección o tumor maligno. Por detrás, las lesiones traumáticas tanto en el niño sano como en el niño hemofílico, las caderas por alta sospecha de displasia y el dolor. Iré mostrando ejemplos representativos de algunas de estas categorías. De las caderas neonatales, recordad que ya hay una charla específica en este curso. Voy a mencionar las adenopatías porque con diferencia son los bultos que más exploramos con ecografía. Los ganglios normales pueden ser muy variables, pero generalmente son ovalados, bien delimitados, con eje corto menor de 1 centímetro, medida que puede variar de unas localizaciones a otras, y con hilio graso ecogénico visible. Suelen tener vascularización escasa e iliar, es decir, vascularización solo central o en forma de un vaso central que da algunas ramas periféricas. Cuando un ganglio no cumple estos criterios, debemos sospechar ganglios patológicos. Existen varias causas de ganglios atípicos. De las más frecuentes tenemos los ganglios neoplásicos, que pueden verse en el contexto de procesos linfoproliferativos o secundarios a metástasis. En las imágenes de la izquierda se muestra un ejemplo de un linfoma, donde los ganglios suelen ser redondos e hipoecogénicos. Las adenitis supurativas suelen estar aumentadas de tamaño, con bordes mal delimitados y con alteración de la grasa circundante por los cambios inflamatorios. En su interior podemos encontrar zonas quísticas que representan abscesificación, como los que vemos delimitados por las rayas blancas. Dentro de las adenitis supurativas hay un subgrupo del que tenemos que estar pendientes en pediatría, que son las adenitis por micobacterias. Las debemos sospechar en pacientes con adenopatías únicas o conglomerados unilaterales, en región submandibular o preauricular, con centro quístico necrótico y que fistulicen. Suelen tener mala definición de sus límites y mucha afectación periadenopática. Además, suelen ser menos dolorosas que las bacterianas. Consultan más por el bulto que por el dolor. Cuando se ve un cuerpo extraño, suele ser en forma de imagen lineal hiperecogénica con sombra, rodeada de un tejido hipoecogénico que representa cambios inflamatorios o tejido de granulación según el tiempo de evolución. Este tejido puede estar muy vascularizado.
Muchas veces podemos ver solo la afectación inflamatoria circundante o el tejido de granulación sin delimitar el cuerpo extraño. Los bultos occipitales requieren una mención especial. Cuando exploramos un bulto craneal, hay dos factores que tenemos que valorar siempre. Por un lado, si existe o no comunicación intracraneal, y por otro lado, si la lesión tiene o no vascularización. En esta topografía podemos encontrar una lesión quística sin flujo y sin comunicación intracraneal, como quistes dermoides y epidermoides. También podemos encontrar anomalías vasculares, como los sinus pericránei, que son malformaciones vasculares en las que se produce una comunicación directa entre los senos venosos durales intracraneales y las venas epicraneales, con dilatación de estas últimas. Finalmente, los bultos pueden ser consecuencia de una herniación del contenido endocraneal a través de un defecto de la calota. Un ejemplo es el cefalocele atrésico, un subtipo de cefalocele que contiene meninges y tejidos vestigiales de aracnoides, glía y otros restos del sistema nervioso central. En este ejemplo lo podemos ver como una lesión ecogénica con un tracto hipoecogénico que comunica con el endocráneo. Otro bulto típico de la edad pediátrica es la presencia de timo cervical, resultado de una alteración en el proceso de migración de los primordios tímicos, desde los ángulos mandibulares hasta el mediastino. Lo tenemos que sospechar cuando la ecogenicidad del bulto sea en campo de estrellas, es decir, con líneas y puntos hiperecogénicos sobre un parénquima hipoecogénico. Cuando lo sospechamos, hay que compararlo con el timo propio del paciente. Otros bultos que vamos a encontrar muy frecuentemente son los quistes dermoides, muy típicos en la cola de la ceja, y los pilomatricomas, tumores benignos de la piel que proceden del folículo piloso. Son lesiones heterogéneas, con centro ecogénico que puede calcificar y periferia hipoecogénica. Aquí otro ejemplo de pilomatricoma. Tened en cuenta que como es un tumor relacionado con los folículos pilosos, son de localización superficial. Pasamos a hablar de la utilidad de la ecografía en el niño tras traumatismo. Vamos a diferenciar, por un lado, los traumatismos con lesión ósea y, por otro lado, los traumas que resultan en daño de las estructuras de partes blandas. Dentro de la valoración ósea tras traumatismo, la ecografía puede servir para detección de fracturas y valoración de la reducción y del estado de consolidación. Las mayores limitaciones se dan en casos de fracturas abiertas o enyesadas y en los politraumas que no pueden localizar el dolor. Vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos con un niño adolescente deportista que acude a urgencias por dolor en el polo inferior de la rótula tras traumatismo directo. La radiografía se interpretó inicialmente como una fractura avulsión aguda. No obstante, hay que tener especial cuidado con algunos núcleos de osificación, que pueden ser irregulares sin que sea patológico, como es el caso de la rótula, la apófisis posterior del calcáneo y la tuberosidad anterior de la tibia. En estos casos, la ecografía nos puede ayudar. En este caso vemos ecográficamente que el polo inferior de la rótula es muy irregular, pero el tendón está íntegro, sin alteración de la ecogenicidad ni hematoma. Además, la rótula contralateral es igual de irregular. Los hallazgos hacen con bastante probabilidad que las alteraciones no se deban a un traumatismo agudo. Se hizo una radiografía de la otra rodilla para confirmar los hallazgos y diagnosticar una osteocondrosis del polo inferior de la rótula o enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson como lesión por tracción crónica en un paciente deportista habitual. En el siguiente ejemplo vemos la radiografía de pelvis de un adolescente con dolor de cadera tras traumatismo con chasquido. Inicialmente fue interpretada como normal y el niño dado de alta, pero cuando el radiólogo revisó la radiografía, se llamó al niño para que acudiese de nuevo por sospecha de avulsión de espina ilíaca antero-inferior. Se le hizo una ecografía donde se identificó el pequeño fragmento avulsionado. Además, se veía un tendón recto femoral con pérdida del patrón fibrilar y ecogenicidad aumentada, y un pequeño hematoma en la zona de avulsión. En este otro caso vemos la utilidad de la ecografía en el diagnóstico de las fracturas incompletas, como una fractura tipo torus del radio distal. En este otro caso tenemos una niña con trauma directo en el tobillo derecho. En radiografía se veía derrame tibioastragalino y un importante aumento de las partes blandas alrededor del peroné distal, pero no se identificaban fracturas.
Con ecografía confirmamos el derrame y se puso de manifiesto una línea de fractura en la metáfisis distal del peroné que alcanzaba la fisis. Además, al comparar el cartílago de crecimiento, se apreciaba una disminución del espacio fisario en el caso del peroné traumático. Finalmente, la ecografía nos permite valorar muy bien las fracturas del cartílago, como en este caso de desplazamiento de la epífisis femoral sobre la metáfisis en el fémur de un recién nacido. Dentro de las alteraciones postraumáticas de las estructuras de partes blandas se pueden lesionar tendones, ligamentos y músculos. Vamos a ver un ejemplo clásico de lesión ligamentaria, la lesión del ligamento peroneo astragalino anterior en niños con esguince de tobillo con mecanismo de inversión forzada. La ecografía nos permite valorar y cuantificar la lesión ligamentaria, como en este caso, en el que el patrón fibrilar del ligamento se ha perdido por una hipoecogenicidad difusa, sin rotura, que se acompaña de una pequeña avulsión de la punta del maleolo peroneo. En el miembro contralateral vemos el mismo ligamento sin alteraciones y con un maleolo peroneo íntegro. Las roturas musculares pueden verse en niños sanos con traumatismos significativos o en niños con predisposición, como los niños hemofílicos, en casos de traumatismos más leves. Los hematomas suelen verse como colecciones heterogéneas que no presentan vascularización. Los hematomas musculares están confinados al músculo, lo que nos permite diferenciarlos de los hematomas de Morel-Lavallée, que son lesiones en las que se desplaza el tejido celular subcutáneo sobre la fascia profunda, lesionando los linfáticos y los vasos sanguíneos y creando colecciones a lo largo del plano fascial que contienen sangre y linfa. Otro de los grandes focos de patología en niños hemofílicos es el hemartros. Aquí os muestro ejemplos en diferentes articulaciones. Este primero en el receso posterior del codo, donde vemos ocupación por material hipoecogénico que desplaza el paquete graso. Este otro caso de hemartros en el receso suprapatelar de la rodilla. Y finalmente, un hemartros en el receso anterior de la articulación del tobillo. Cuidado nuevamente no confundir la fisis con fractura. Los procesos infecciosos pueden presentarse de múltiples formas. Podemos tener afectación infecciosa difusa de las partes blandas, en forma de miositis, fascitis, celulitis o una combinación. Vemos los signos ecográficos típicos de la celulitis, en la que podemos ver un engrosamiento de la dermis y un aumento de la ecogenicidad de la hipodermis, que representa grasa inflamada, con bandas y cúmulos de líquido que le confiere un aspecto empedrado. El objetivo de la ecografía muchas veces es definir si existen colecciones, dado que la infección difusa puede ser tratada con antibiótico, pero las colecciones necesitan drenaje. Las colecciones purulentas o abscesos se ven como lesiones con bordes definidos o con cápsula y con contenido variable, desde hipoecogénico hasta heterogéneo y más ecogénico. También pueden contener septos, debris e incluso CAS. Cuando son superficiales, como la del caso que muestro, se puede poner de manifiesto la fluctuación del contenido con la compresión del transductor. Aquí os traigo otro ejemplo de absceso en un niño con fiebre y dolor lumbar izquierdo, con sospecha inicial de uropatía obstructiva. Al hacer la ecografía vimos una alteración focal de la ecogenicidad del psoas izquierdo, asimétrico con respecto al contralateral. La alteración de ecogenicidad se comportaba como una lesión heterogénea, en forma de pseudomasa intramuscular y con unas calcificaciones que parecían corresponder con destrucción del cuerpo vertebral y disco más próximos. La radiografía de urgencias fue normal. Ante la sospecha de espondilodiscitis, se realizó SPECT. Os muestro las imágenes del TAC basal, donde se aprecia la erosión e irregularidad de los platillos y la afectación del espacio discal, y una resonancia donde se confirmó el absceso discal y el psoas izquierdo, en el psoas izquierdo. Pasamos de las partes blandas a hablar de la infección osteoarticular. El diagnóstico clínico de la infección osteoarticular puede ser todo un reto, por lo que se apoya mucho en las pruebas de imagen. La radiografía tiene poca sensibilidad y especificidad. Muchos abogan por la resonancia como la prueba de imagen principal, pero la ecografía, dada su capacidad para detectar derrame y colecciones, para guiar el aspirado y obtener muestras microbiológicas, y sobre todo por su gran accesibilidad,
sigue jugando un rol importante. En las artritis sépticas se puede demostrar la presencia de derrame, que puede ser heterogéneo y contener debris, el engrosamiento sinovial e hiperemia. En las osteomielitis puede detectar accesos subperiósticos que requieran drenaje urgente incluso cuando no son visibles en radiografía. Tened en cuenta que existe un alto grado de solapamiento, de forma que hasta en un 40% pueden presentarse ambas entidades, como en el siguiente ejemplo. Se muestra el caso de un niño pequeño con espacio articular de la cadera derecha ocupado por material ecogénico, que desplaza la cabeza del fémur, así como contenido ecogénico subperióstico metafisario. Aquí podéis ver la correlación con la resonancia, que confirma la ocupación del espacio articular por líquido, hipertrofia e hiperemia sinovial, hallazgos que son compatibles con artritis séptica y osteomielitis. En cualquiera de los casos, es importante explorar con detenimiento la cortical del hueso en busca de puntos de rotura e irregularidad. En el caso de los niños con tumores musculoesqueléticos tratados, el seguimiento es imprescindible para detectar de forma precoz recidivas. No hay un claro consenso sobre cuál es la modalidad de imagen de elección y hay que individualizar cada caso. Uno de los factores más importantes es la presencia de material quirúrgico, como las prótesis. En estos casos, la ecografía adquiere importancia, ya que por la distorsión del campo magnético, la valoración local con resonancia puede ser muy limitada. Pero ojo, puede ser todo un reto diferenciar los hallazgos postquirúrgicos normales de una recidiva. Dentro de los hallazgos esperables podemos encontrar derrame articular, engrosamiento de la piel subcutáneo en el trayecto de la cicatriz y pequeñas colecciones que normalmente representan seromas. En la zona de abordaje no es infrecuente que encontremos lóbulos de grasa con signos de necrosis, que a veces pueden inducir a error porque a la exploración física pueden presentarse como tumoraciones duras palpables. La necrosis grasa tiene aspecto ecográfico variable. Pueden verse como lesiones ecogénicas heterogéneas o lesiones hipoecogénicas y homogéneas, como las que vemos en la imagen, y en fases tardías, como una lesión con cápsula fibrosa periférica y calcificaciones. No suele mostrar vascularización. Finalmente, el tejido fibrosicicatricial, que suele ser hipoecoico, mal delimitado y sin vascularización. Las pseudobursas son recesos periarticulares que suelen aparecer tras sustitución protésica de una articulación, como en las megaprótesis. Se ven como bolsas de líquido con pared, que pueden tener contenido anecoico o heterogéneo. Pueden ser pequeñas o muy voluminosas, como la que se muestra en este ejemplo. Las calcificaciones de partes blandas del lecho pueden aparecer como consecuencia de la propia agresión quirúrgica o como el resultado final de una necrosis grasa o un hematoma que calcifica. Hay que ser cauteloso con este hallazgo, sobre todo si el tumor inicial era un tumor formador de hueso. Muestro un caso en las dos imágenes de la derecha, donde se detectaron unas calcificaciones de nueva aparición sin masa de partes blandas en un niño con antecedente de osteosarcoma. La PAF demostró la recidiva. Cuando aparecen puede hacerse seguimiento estrecho, PAF o BAG, aunque mi recomendación es que la actitud sea siempre consensuada en un comité multidisciplinar. Las recidivas suelen presentarse como masas sólidas y vascularizadas cerca del lecho de resección. En el ejemplo vemos una recidiva precoz de un sarcoma de Ewing. Las hernias inguinales pueden ser difíciles de demostrar si no se consigue que los niños hagan valsalva, como en los ejemplos que se muestran, donde vemos un canal inguinal vacío en reposo, pero que se llena de grasa en bipedestación, demostrando la hernia. En este otro caso, vemos que la hernia grasa llega hasta el escroto, desplazando el testículo. Es difícil que los niños hagan valsalva correctamente, incluso aunque sean colaboradores. Algunos trucos para demostrar las hernias en niños puede ser ponerles en bipedestación, pedirles que tosan o en los más pequeños hacerles llorar. Es importante valorar el contenido herniado, la reductibilidad y otros signos de hernia complicada, que pueden ser una urgencia quirúrgica. Insistir en la importancia del estudio dinámico, ya que nos puede ayudar a poner de manifiesto una hernia y también nos puede ayudar a demostrar que se reduce con el reposo. Cuando nos pidan valorar un niño con tortícolis congénita, es prácticamente sinónimo de valorar fibromatosis coli.
Es una forma rara e infrecuente de fibromatosis infantil que se limita al músculo esternocleidomastoideo. Suele aparecer en los recién nacidos en las siguientes semanas después del parto. La ecografía es característica, visualizando un engrosamiento fusiforme del vientre del esternocleidomastoideo, que es unilateral y resulta en un acortamiento del músculo. La ecogenicidad puede ser variable y pueden estar vascularizadas. Pasamos a hablar de la calota del neonato. Probablemente las peticiones más frecuentes estén relacionadas con el trauma durante el parto, por extracciones difíciles que requieren instrumentación. En este contexto, la mayoría de las veces nos van a pedir descartar fracturas, que se ven como interrupciones lineales de la cortical, acompañadas normalmente de hematoma de partes blandas. Pero cuidado, hay numerosos pitfalls que pueden hacernos diagnosticar erróneamente una fractura. Lo primero son las suturas y fontanelas, que son membranas fibrosas que van a permitir el crecimiento de la calota. Hay que conocer la anatomía normal de las suturas y fontanelas para no confundirlas con fracturas. Se ven como gaps entre los huesos del cráneo y según su dirección encontramos dos tipos, las que van en dirección anteroposterior, es decir, la metópica y la sagital, que tienen una apariencia end-to-end. Las suturas coronales y las lamboideas tienen un aspecto biselado con un gap oblicuo y más irregular. Las zonas de confluencia de las suturas forman las fontanelas. Además de las suturas normales, podemos tener suturas accesorias. Dado que no son constantes, es difícil diferenciarlas de fractura. Como trucos. Generalmente las suturas accesorias suelen ser bilaterales y simétricas y no suelen estar asociadas con hematoma. Hay algunas que son más frecuentes, como las parietales y la suboccipital en línea media, que se muestran en la diapositiva, y que conviene tener siempre presentes cuando exploramos a estos niños. Otra posible fuente de error son los osículos intrasuturales, islas de osificación que aparecen en el espesor de las suturas y fontanelas. Son más frecuentes en las suturas lamboideas y en la fontanela posterior. Nuevamente, el truco para reconocerlas es su morfología, en forma de focos osificados redondos dentro de una sutura no asociada a hematoma. Pueden ser variantes de la normalidad, aunque si son muy numerosos debemos sospechar asociación con alguna anomalía como determinadas displasias. El término craniolacunia hace referencia a una displasia del cráneo membranoso. Se corresponde con zonas de adelgazamiento focal de la calota, que generalmente afectan más a la tabla interna. En los casos severos, como el que se muestra, pueden llegar a formar áreas coalescentes. La alternancia de las zonas de hueso adelgazado con otras de grosor normal da un aspecto de ondulación. Es una alteración limitada que resuelve a los meses. Son más frecuentes en los huesos parietales. Como veis, algunos niños pueden tener todas estas alteraciones al mismo tiempo, haciendo que sea francamente difícil diagnosticar una fractura. Si tenemos mucha duda, habrá que realizar una TC. Además de las fracturas, otra parte importante del diagnóstico ecográfico es la valoración de los hematomas de partes blandas, nuevamente en el contexto de partos instrumentados. Como veis en este diagrama, tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre cefalohematoma, caput succedaneum y hematoma subgaleal. El cefalohematoma se ve como una colección anecogénica que no cruza suturas, porque está contenida en el espacio subperióstico. Con el tiempo pueden calcificar periféricamente. Por el contrario, tanto el caput como el hematoma subgaleal sí que van a cruzar suturas. El caput es una colección serosanguinolienta que asienta en el tejido celular subcutáneo, sobre la galea aponeurótica. Tiende a localizarse en la región parietal, dado que suele producirse por compresión de esta zona sobre el canal del cérvix durante el parto, produciendo un remodelado de la cabeza como el que se ve en las imágenes. Se resuelve en los primeros días. El hematoma subgaleal representa sangrado en el potencial espacio entre el periósteo y la galea, que puede llegar a ser letal. Generalmente está asociado con partos con fórceps y ventosa y puede extenderse en poco tiempo por toda la calota y el cuello. Diferenciar entre hematoma subgaleal y caput puede ser difícil en ecografía. Ante la duda, es mejor siempre hablar con el neonatólogo y transmitirle nuestras dudas, dado que es mejor que el niño se quede en observación para ver la progresión del hematoma. El caput no progresará, mientras que el hematoma subgaleal progresará rápido. Para complicarlo todo un poco más, en un mismo neonato puede haber varios tipos de colecciones de forma simultánea, haciendo que sea un verdadero reto el diagnóstico.
En reumatología, la ecografía es una herramienta de apoyo diagnóstico y para valorar respuesta al tratamiento. Permite valorar la membrana sinovial, detectar derrame, erosiones y daño del cartílago. El grupo OMERACT ha trabajado en la estandarización de la ecografía reumatológica en pediatría, señalando diferencias con los adultos. Por ejemplo, en la graduación de la sinovitis, entre los grados 2 y 3, en niños se establece un límite del 30%, mientras que en adultos es del 50%. Otra aplicación interesante de la ecografía en reumatología pediátrica es en las dermatomiositis juveniles, que en algunos casos pueden presentar calcinosis. La ecografía nos ayuda a diagnosticar estas placas calcificadas. Para terminar, solo mencionar la ecografía en la valoración de la displasia glenohumeral, dado que cada vez está empezando a ser más reconocida su utilidad, aunque todavía no muy extendida. La lesión del plexo braquial, como consecuencia de una distocia de hombros durante el parto, puede predisponer a una retroversión de la glenoides y subluxación posterior del hombro. La técnica es con el niño sentado de espaldas al transductor. El abordaje es posterior, con el transductor en una posición axial oblicua a lo largo del eje de la espina de la escápula. Se valora el grado de luxación y de retroversión glenoidea, y si la cabeza se reduce al pasar de rotación interna a rotación externa. Como conclusiones, recordaros que la ecografía es una técnica muy versátil y con muchas ventajas en pediatría. Bien optimizada, es muy útil en muchos ámbitos, sobre todo por su gran disponibilidad y accesibilidad. Hay que conocer bien los detalles del esqueleto en desarrollo para reconocer estructuras anatómicas normales y no confundirlas con patología, como el cartílago, los núcleos de osificación y las fisis. Ha sido un placer. Muchas gracias por vuestra atención.